Bueno, regresamos aquí en Ciudad al Aire de Cali Escribe, como lo ofrecimos, el debate de la movilidad en ciudad con dos expertos y la verdad yo les pido que le pongan mucha atención para que identifiquemos los problemas de la movilidad de la ciudad. Saludamos y le damos la bienvenida al ingeniero Eli de Jesús Martínez, destacadísimo con una hoja de vida al servicio de la ciudad de Cali como ingeniero de tránsito y transporte y muchas realizaciones en la ciudad de Cali. Ingeniero Lee, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer participar en este proyecto nuevo de divulgación de opinión y dispuesto pues a aportar con los conocimientos y las reflexiones a la solución de la movilidad en Cali. Bueno, y otro experto, el ingeniero civil, experto en movilidad en tránsito y transporte en las diferentes entidades de Cali, ingeniero José Eduardo Muñoz. Bienvenido. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder compartir algo de la experiencia que hemos desarrollado en cuanto a movilidad en la ciudad de Cali para todos los oyentes. Bueno, arranquemos por edad. Ingeniero Elite, ¿cuál es el problema de la movilidad de Cali? A ver, después de prácticamente 50 años de vida profesional toda en Cali, aún siendo boyacense, me parece que el tema de movilidad se ha ido haciendo muy difuso en el tiempo. Cuando dejamos de ser Secretaría de Tránsito y Transporte, pasamos a ser Secretaría de Movilidad, no solo en el nombre de la institución rectora, sino en el concepto básico. Empezamos un poco a confundirnos y eso ha dado como origen que cada alcalde, cada secretario de tránsito tenga una visión diferente de eso. Eso nos apunta a que no hay un plan maestro de movilidad o de tránsito y transporte y simplemente estamos cada año con un programa. Perdón, ingeniero Eli, Sí. pero con el señor Armitage se aprobó en el 2018 uno. ¿Qué pasó? A ver, ese plan estratégico de movilidad es correcto, pero era más una solicitud, una respuesta a una solicitud de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero es ahí donde está el problema. Eh, en el año 1900, no, 1991-93 se aprobó el plan vial de tránsito de transportes de Cali y después en el gobierno a mitad se reemplaza por el plan estratégico de movilidad integral, el famoso plan integral de movilidad urbana, que obviamente cubre muchos más aspectos que solamente las vías vehiculares y entra a tocar temas específicos de los peatones, de los ciclistas y de todos los actores de las vías independientemente de su raza, credo, condición física y demás. Sin embargo, no pasa de ser un decreto de adopción, pasó por el Consejo, en las discusiones en el Consejo se hablaron de muchas cosas, pero sin embargo lo que queda claro es que la interpretación de ese Pasó por el documento, Consejo, pero no se aprobó. Se exactamente, despidió por decreto. se pidió por decreto porque básicamente es posible que está sucediendo ahora los concejales del momento pues hayan tenido conceptos o visiones diferentes del tema de movilidad. Ahí empieza, digamos que, pues empieza y se ahonda el tema de la crisis en la parte de movilidad. Todo el mundo de ahí en adelante, los secretarios de tránsito, con la actual administración, dan tumbos. Algunos consideran que la movilidad es aplicar sanciones, aplicar multas. Eh, Se ha descuidado el tema anexo del transporte público colectivo por Metrocali. Seguimos en la misma situación Bueno, que ingeniero sí. Eli, conclusión, hay que creerle a los expertos. No hay plan maestro de movilidad. Ingeniero José Muñoz, su opinión. Eh, En cuanto a la movilidad de Cali, creo que hay una falencia estructural en cuanto a que la movilidad en una ciudad como Cali, que crece cada día, todos los días crece, todos los días tenemos más vehículos, más usuarios, eh, la- se tienen que desarrollar estrategias integrales de movilidad.
tenemos no solamente, el problema de movilidad en Cali no se traduce solamente en el tránsito y en el estado de las vías, se traduce también en una educación vial, en la forma en cómo los usuarios nos comportamos en las vías, llámense usuarios de vehículos particulares, bicicletas o peatones. Tenemos un sistema de transporte masivo que no ha podido consolidarse de una manera eficiente para la mayoría de los caleños. No ha podido brindar un servicio eficiente y digno para todas las personas. Entonces, estamos en un tiempo en el que hablamos de la movilidad sostenible. Esa ha sido la bandera de los secretarios de movilidad desde hace muchos años. La movilidad sostenible necesita un enfoque mucho más integral. ¿Cómo podemos integrar los diferentes medios de transporte para hacer eficiente y agilizar la movilidad de los ciudadanos en Cali? Ingeniero Eli, usted nos introdujo en el transporte colectivo y quería desarrollar esa problemática. A ver, el tema del transporte público colectivo. Cuando se toma en el año 2000 la decisión de básicamente cambiar del sistema de transporte público tradicional a uno más estructural como es el Metro Cali, pues el sistema de buses articulados y buses de gran capacidad, básicamente se hace sobre el supuesto de que la gran número de buses, que eran aproximadamente 6 veces los que hoy conforman el parque automotor del sistema AMIO, contaminaban, tenían muchos problemas de congestión y demás. Pero curiosamente, ese caos transportaba en su momento, la última cifra conocida mientras desapareció totalmente, de 1.280.000 pasajeros día. Cifra a la que le apostó el nuevo sistema, bajándolo un poquito a 965.000 pasajeros día, pero que no ha pasado. Como ilusión. Como ilusión. Básicamente es un poquito estructural en la concepción, tanto en la parte organizativa, en la parte empresarial y demás, porque es que cuando uno, antes del mío, todo el mundo salía de la esquina y caminaba máximo 50 metros y encontraba siempre disponible un vehículo de transporte público colectivo, microbús, buseta o bus, que lo podía llevar a su destino sin importar los transbordos que tuviera que hacer. Pero la gente viajaba, había los racimos humanos, todo ese tipo de cosas. Las rutas se trazaron básicamente con sentido social, porque eran encuestas a quienes solicitaban la cobertura del transporte y todo el mundo expresaba su origen-destino, y con base en eso las empresas del momento hacían las ofertas de nuevas rutas y correspondía a la entidad municipal, la Secretaría de Tránsito y Transporte en ese momento, hacer su aprobación verificando en eso. Tanto así que ninguna ruta en ese momento pudo decirse que era deficitaria. Todas convivían, todas podían renovar. Altamente rentables. Altamente rentables, independientemente de muchas cosas. Había propietarios, empresarios, había de todo, y simplemente la satisfacción del cliente era óptima. A ver, ingeniero Lee, escúcheme, seguimos con ese tema tan importante de haber visto el caos. Nosotros vimos el caos del anterior transporte urbano colectivo de Cali, y lo de hoy es peor porque la gente recibe un pésimo servicio. Ingeniero José Muñoz, usted nos introdujo en algo muy importante, la educación en la movilidad, pero ¿qué educación puede existir cuando no tenemos andenes para que se dé la movilidad peatonal? ¿Cómo lo puede usted, puede mirar esa situación tan delicada de lo que es la movilidad versus el peatón? Claro que sí. Es importante, obviamente, contar con una buena infraestructura. Ahí en Cali hay un factor determinante, y es las personas no tienden a apropiarse de los espacios públicos.
Por eso los espacios públicos empiezan a deteriorarse, empiezan a volverse peligrosos. Entonces, a veces, en cuanto a la educación vial, nosotros todos los usuarios somos conscientes del efecto que tiene el tráfico sobre nuestras necesidades, sobre nuestras rutas, pero pocos de nosotros pensamos en el impacto que nosotros estamos causando en el tráfico. Cuando nos detenemos en el carro porque vamos a comprar algo y nos tardamos solamente un minuto, entonces detenemos el vehículo, pero en una vía, por ejemplo, en una vía principal que pasan 7.000 vehículos hora, detenernos 1 o 2 minutos implica formar unas congestiones significativas. Entonces, hace falta, en cuanto a la educación vial, hace falta que cada uno de los usuarios entienda que todos somos parte de la movilidad y todos la afectamos de la misma manera como ella nos afecta a nosotros. Ingenieros, ahora les propongo que analicemos esto como un caos. El caos del volumen de motos, la mayoría, muchas sin matricular en Cali, sin nada de educación. Cojo el tema del ingeniero Muñoz. El caos de los vehículos piratas, taxis, haciendo de taxis y haciendo de un desarrollo informal muy grande. El caos de los buses interdepartamentales haciendo prestación del servicio urbano en la ciudad de Cali, el caos del mototaxismo en todos los perímetros, en todos los bordes urbanos de la ciudad, el caos del pésimo servicio del transporte masivo del mío, que incrementó para muchos el tiempo de viaje. A otra gente le sirvió, es decir, si uno está viviendo en la calle Quinta o en la carrera 15 o en la troncal Agua Blanca, pues al frente, cerca, pues puede tener un buen servicio siempre y cuando pues no tenga esas rutas largas con transbordos que tiene dificultades en el transporte, en los buses complementarios del sistema. Y todo es una descripción. La Secretaría de Tránsito es yo le llamo más bien como una no supersecretaría, sino una vicealcaldía de transporte que no la maneja nadie, no fue capaz ni de montar, lo digo con conocimiento de causa, la superintendencia del transporte masivo de Cali o la autoridad del transporte masivo de Cali para que eso se hubiera estructurado bien y hubiera organizado. ¿Cómo ve todo ese panorama que acabo de poner en el debate, ingeniero Eli? Bien, yo creo que es una visión muy certera en ese sentido. A ver, sí, definitivamente cuando uno sale de la vivienda hacia un destino, cualquiera que sea, comercio, servicios, empleo o demás, lo primero que hace es pensar en el tiempo del viaje. Y lo primero del tiempo del viaje es, ojalá gaste menos tiempo, así me cueste un poquito más. Eso es un parámetro esencial para medir básicamente la efectividad de un sistema integral de transporte. Cuando se habla de un sistema integral, es andenes despejados que me permitan caminar sin problema, unas rutas para bicicletas que no tengan atascos ni interferencias grandes que me permitan eso. La parte de los vehículos automotores, todo el mundo intenta llegar primero, pero en la medida de ese intento también cometemos accidentes, invasiones de carriles y todo ese tipo de situaciones anexas. Y en el caso del transporte público colectivo, así haya capacidad en sillas, pero si no hay buena frecuencia, pues obviamente los tiempos de viaje no se van a cumplir. Entonces, en el fondo, todo el mundo lucha por el tiempo de viaje a como dé lugar. Ahí es donde precisamente falta consolidar. La estructuración del Plan Integral de Movilidad Urbana tiene como 17 programas. No se trata de ser uno más importante que eso. Todos son importantes porque está la movilidad reducida, están las ciclovías, está la educación vial, la formación de los conductores. Desafortunadamente, la formación de los conductores antes, obtener una licencia de tránsito era básicamente
pues, y digamos que un camello, porque los exámenes eran teóricos y prácticos. Pero ahora, básicamente, y en eso la injerencia es directa del Ministerio de Transporte, es fundamentalmente teórica. Las prácticas, después de eso, no se hacen quienes son eh, muy fanáticos de las pruebas de conducción. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prueba de conducción las hace una parte de la autoridad, quien al final decide si el aspirante tiene o no capacidad de hacerlo, lo lleva por todas partes, lo prueba en términos de maniobras, en términos de respetar las señales de tránsito, y solamente con ese concepto la autoridad se expide la licencia. Aquí no, aquí el concepto es del instructor, sobre el cual las autoridades de tránsito no tienen por legislación ningún cuestionamiento. Por eso entonces sacar una licencia de motociclista, pues si ya sabe montarla y manejarla, pues véngame a hacer una pruebita y con eso tenemos. Sin embargo, la formación educativa en ese sentido es. En el caso de los ciclistas, pues digamos que la situación, el impacto es menor, pero definitivamente hay algo que está faltando, lo mencionaba eh, José Eduardo, y es que la educación definitivamente nosotros no la tenemos. El vehículo que se estaciona, como él lo decía, no, es que voy a bajar un momentico y arme el trancón. La lucha por el espacio público, por el estacionamiento, andenes y demás, la disminución de la capacidad de las vías por hileras de vehículos que a veces frente especialmente a los centros de salud se estacionan y demás. De manera que hay muchos aspectos a ser analizados que deben ser adoptados integralmente en cualquier proceso de administración. Entonces no podemos decir que es que los semáforos inteligentes no funcionan si vamos a revisar el sistema de semaforización. No vamos a decir que es que aquí las multas se aplican y no se cobran y vamos a generar cobros coactivos. Sin embargo, no se ha oído ni la falencia que tienen los usuarios de los diferentes modos de transporte público sobre cuáles son las cosas que les aquejan. Todo se ve desde la oficina. En el caso de Metrocali, pues sí, que se necesita reemplazar la flota de vehículos porque ya los que hay no alcanzan, cumplieron su vida útil y demás, pero sigue el usuario lejano en la accesibilidad. Entonces, diría que eso es algo que debe cogerse en forma estructural y no parcialmente y coger banderas aisladas en las ejecuciones. ¿Cómo ve, ingeniero José Eduardo Muñoz, esa ecuación de motos en ese volumen, vehículos informales de todo tipo, el transporte interdepartamental haciendo ruta urbana en Cali, el volumen de tránsito que lo hace ilegalmente versus la movilidad de Cali? ¿Cómo la observa usted en su óptica? Bueno, yo llevo 8 años contando carros en Cali. En todos los sectores de Cali he realizado foros vehiculares. El 98% de los vehículos son autos y motos. El 98%. El otro 2% se distribuye entre camiones Buses. y buses. ¿Sí? Hay un problema de el ingeniero Eli lo mencionaba respecto a las rutas del transporte masivo. Al final de cuentas, el aumento de los usuarios en motocicletas o en vehículos particulares y el transporte informal lo que intenta es suplir las necesidades que el transporte masivo no ha podido complementar. Entonces, como les decía, el tema de la movilidad en una ciudad como Cali, en una ciudad tan grande, es necesario abordarlo de una manera integral. El transporte masivo no puede estar enfocado únicamente en tener buses y en tener rutas limitadas, sobre todo con unas frecuencias que nadie puede predecir. Es difícil pensar en ir al trabajo, en ir a cualquier lugar donde necesite desplazarse en bus cuando no sabemos en qué momento va a pasar la ruta, si es que llega a pasar. No sabemos cuánto tiempo nos pueda tardar este viaje.
Entonces las personas optan por el transporte informal, por comprar una moto, por comprar su propio vehículo o por pues, tomar otras soluciones de acuerdo a lo que su capacidad se lo permita. Y por eso es que dentro de estos mismos aforos nos hemos podido dar cuenta que con el paso de los años el número de buses del transporte masivo ha tendido a disminuir. Por lo tanto, eso se traduce en que el servicio del transporte masivo cada vez es más costoso, menos eficiente y abarca a menos usuarios. La tasa de buses, la tasa de crecimiento de buses del mío está alrededor del 0.3% anual. Cada vez tenemos menos buses circulando y prestando el servicio. Bueno, situación muy delicada. Pasamos ahora a la solucionática, las recomendaciones. Yo le voy a pedir este procedimiento en estos 10 minutos finales que nos quedan aquí en Ciudad al Aire de Cali Escribe. Ingeniero Eli, si usted hoy fuera designado secretario de Movilidad de Cali y le preguntan los medios de comunicación, díganos las 5 decisiones grandes que usted va a tomar, ¿cuáles son? Entonces, esa es la pregunta que yo le hago. Y luego desarrollamos quizás la gran propuesta que usted le tiene a Cali, que es una recomendación al alcalde. Entonces, por favor, la síntesis de esas 5 propuestas para mejorar la movilidad de Cali. Bueno, en primer lugar, la reestructuración fundamental pensando en el usuario. Uno, La reestructuración de toda la institución pensando en el usuario. Segundo, ampliar la cobertura en materia de educación. El Ministerio de 3, Educación elaboró una cartilla que no se ha cumplido en los establecimientos educativos. 3, hacer muchos talleres básicamente con los actores que más impactan la movilidad para tratarlos de concientizar sobre su comportamiento en la vía. 4, obviamente de la mano el tema de la inversión en infraestructura para que no solo de vías como tal, la pavimentación, sino de andenes, para que los andenes sean bien nivelados y demás y no sean aquellos. Y obviamente el último, como complemento anterior, es la formación y la experiencia de quienes deben administrar estos procesos. bueno, ahí tenemos un plató interesantísimo para el secretario de Tránsito, para el señor alcalde de Cali, ingeniero José Eduardo Muñoz. La misma pregunta, pero en la respuesta juvenil suya, ¿cuál sería? Juvenil para el problema tan grande que tenemos en la movilidad de Cali. ¿Ya? Okay, primera, inversión en infraestructura. Necesitamos mejorar la infraestructura de Cali en términos generales. Hay intersecciones que sencillamente ya no da su capacidad para funcionar como intersecciones semaforizadas. Se necesita invertir en la infraestructura de la ciudad. La segunda, la educación vial es importantísima, invertir en educarnos a todos como ciudadanos. La tercera, mejorar la señalización y demarcación de las vías, no solamente las vías secundarias, las vías primarias. La señalización y demarcación en Cali es pésima. La cuarta, comparto la quinta del ingeniero Eli. Las personas que estén a cargo de administrar y de llevar estos procesos tienen que ser personas idóneas, capaces y que tengan una idea clara y Conocimiento del tema. del tema y de la ciudad. No podemos tener personas trabajando en las secretarías que no conocen la ciudad. Y por último, esas 4. Bueno, Esas 4. les faltó a ambos, lo digo con respeto, quizás una de las también de las más importantes. Yo se lo hubiera colocado de sexta al ingeniero Elío, de quinta al ingeniero Muñoz, la excesiva corrupción del factor humano, administrativo y operativo en la calle de
del tránsito, de la movilidad. No podemos seguir así, pero lo prometido es deuda. El ingeniero Eli nos va a precisar su gran propuesta para el señor alcalde respecto a la movilidad para que las desarrolle en 2 minutos ante la brevedad del tiempo, pero en 2 minutos puede precisarnos, alcalde, yo le recomiendo esto. A ver, yo creo que definitivamente la educación integral de pies a cabeza. O sea, debemos partir de arriba, teniendo una calidad humana para atender las situaciones. Debemos instruir al cuerpo de agentes de tránsito para que no sean solo comparenderos, sino simplemente que transmitan confianza y con su comportamiento eduquen a la gente y se dediquen más a enseñar el comportamiento que a castigar. Nosotros no podemos pedirle peras al olmo y buscar simplemente dónde cometió el error, sino simplemente de dónde salió el error. Entonces, de manera que en ese sentido, el exceso de velocidad sí es una causa de accidentalidad, pero pues todo el mundo tiene una visión diferente de lo que es la velocidad. Es el comportamiento en la vida, de manera que ese sería el patrón y cuando la educación es fundamental. Y sobre lo que el colofón anterior, básicamente la corrupción es que pues si no hay muy buena educación, hay obviamente un agujero disponible para la corrupción. Ingeniero Muñoz, usted es secretario de Tránsito de Movilidad de Cali y usted le dice al alcalde, alcalde, yo quiero hacer esto, desarrolle esa iniciativa, ¿cuál es? Yo empezaría con una integración con la Secretaría de Infraestructura para poder hacer inversiones precisas y puntuales en intersecciones conflictivas de la ciudad. Atacar el problema de raíz. Los problemas de movilidad serios de Cali no se solucionan con pintura simplemente, ni mucho menos con agentes de tránsito poniendo multas. Bueno, esa es la opinión respetable de ingenieros muy calificados, que yo le diría es la opinión de la inteligencia artificial. Cada uno tiene en su cerebro una inteligencia artificial estructurada a base del estudio, la experiencia, el conocimiento, la retroalimentación. Y aquí indudablemente está una carta de navegación muy importante para la situación del tránsito de la ciudad. Yo sí respetuosamente adiciono lo siguiente. Añoro la autoridad del tránsito de la ciudad. Añoro la autoridad de la movilidad. Lo dijo claramente en su punto quinto, el ingeniero Eli y lo ratificó el ingeniero Muñoz. Pero yo lo retomo en el sentido de que añoro a Marino Caicedo Carvajal en las calles de Cali, añoro a Humberto Bejarano Sandoval, todos ya fallecidos, añoro al ingeniero Zamorano, Oscar Zamorano, Pajarito en la Secretaría de Movilidad, añoro al abogado Raúl Suárez Franco. Veamos que pasamos por todas las profesiones, lo que quiere decir que la movilidad no está casada con una profesión, está casada es con expertos como ciudadanos cívicos para atender las necesidades de la ciudad y ese ejercicio de esa autoridad de la movilidad, de esa autoridad de tránsito, haga ver en la ciudad como si fuera un vicealcalde de la movilidad en la práctica. Su última opinión sobre este aspecto, ingeniero Eli. Sobre el aspecto de la movilidad, yo creo que la movilidad es una tarea de todos. Nosotros no podemos escondernos simplemente que al conductor es culpa del guarda, al guarda decirle que es culpa del conductor. Creo que la responsabilidad es de todos independientemente de su condición de movilidad, porque es que si no lo hacemos así y nos guardamos nuestro espacio y nos respetamos entre nosotros mismos, porque el motorizado no puede ser más que el peatón,
no llegamos a ninguna parte. Ingeniero José Eduardo Muñoz, la misma inquietud del ejercicio de la autoridad de liderazgo de la movilidad del tránsito de la ciudad, con mucha fortaleza. ¿Usted está de acuerdo en que se asuma más el ser comandante en jefe de la movilidad en Cali para que esto funcione? Porque hay intersecciones que yo en parte no estuve de acuerdo con su expresión de que no, el tema no es de guardas. Donde hay guardas, hay solución. Donde dejamos ese semaforización no electrónica obsoleta. Mis hijos ya vienen a Cali y dicen, papá, ¿qué es lo que pasa que esta ciudad los semáforos no funcionan? Mire, eso no funciona, porque ellos están acostumbrados a la semaforización electrónica. Entonces, ¿cuál es su opinión de ese ejercicio de esa autoridad? Es necesario que la Secretaría de Movilidad se centre en eso, en ser la autoridad de movilidad, hacer que las personas entiendan que las normas de tránsito no son simplemente normas restrictivas, castigadoras y que buscan lucrarse de las personas que no las cumplan, sino que sean esa autoridad para proteger a las personas de los accidentes de tránsito. Tenemos que tener en cuenta que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública. Hay muchos muertos en las calles, entonces la Secretaría de Movilidad debe tomar las riendas y tener la responsabilidad de salvaguardar la vida de los ciudadanos. Bueno, se nos agotó el tiempo, 12 del día 59 minutos. Queremos anunciarle para mañana el gran debate de la ciudad. 30 años perdidos en infraestructura de la ciudad. Infraestructura de energía, Termo en Cali, infraestructura de transporte, lo hablábamos con el mío. Hace 20 años nació en el documento COMPES 3166 del 2002, 22 años. La infraestructura vial con las 21 megaobras y otros tipos de obras. La infraestructura de un corredor alrededor de la línea férrea expuesto por el alcalde Guerrero y quedó en el aire para unos andenes en la carrera octava. La infraestructura educativa del alcalde Armitage, con crédito gigante que lo estamos pagando, la infraestructura de parques del alcalde Ospina anterior, y este nos mete ahora en el tren de cercanías que le quedamos debiendo a la audiencia, queridos ingenieros Eli Martínez, a quien le agradecemos, ingeniero José Eduardo Muñoz, su presencia aquí en Ciudad al Aire. Mañana estaremos a las 12 del día haciendo el debate, el fracaso de 30 años de la infraestructura de la ciudad de Cali. Muy buenas tardes. Muchas gracias.